Diyos ta bringa, Elohim ta bringa pabu. Wai Josue a captura tur erenan aki inan teranan, den un solo biaha, pasumbra Señor Elohim Israel a bringa pa Israel. Comprendiendo egera ku egea Israel pa toma posisyon de terra di Canaan nota un asunto fácil. Meskos ko Elohim nunca tabatin e intención papika existe, e tabatin e intención pagira existe. Pe si pakiko asina tantuhe, hende amuri egera elo por wordo considera santo. Pa comprende el problema aquí, nos mester examina, investiga, den el concepto bíblico de guerra y a valor nan moral na resikuna e momento crítico e den historia. Un asunto de iniquidad, un asunto de justicia, el concepto bíblico de guerra, destruir ordinan propio escojo, busca paz. Un asunto de iniquidad, ten di quarter generation bo descendientenan ko volve bek akinan pasombra epika di amorionan ainda no llega somi di completo. Arqueología revela que Canaán su religión tabata exactamente lo que el Biblia tabisa prohibía adivinación, comunicación que mortonan, espiritismo y sacrificio de mucha. Na isaki Mr. Wordo agrega el rito de prostitución sagrado, cual tabatin más ya poco de asico santidad, practicador de tanto es sacerdotenan como es sacerdotisa tistanan. Aunque a practicanan aquí acaba tabata como den Abraham su tiempo, Elohim a dona nan mas ku a 400 años per rectifica nan comportación. Finalmente, retornan de desviación aquí, cual abaja rendi su moralidad y a cría sorto divisionan. Mester awardo termina, exterminación, destrucción, de cananionan lo preveni, a lo menos pa un tiempo, degradación moral de humanidad. Un asunto de justicia. Elohim ta un juez justo, un Elohim kendi ta manifesta su rabia turdia, se eno suaviza, elo mula su espada, elo dobla e espan su bug. Amor y justicia ta e fundesi de Elohim su carácter, isa kita hashi un juez justo y imparcial, kendi ta pospone castigo asina que pecador lo por wordo converti, pero kendi lo no tolera maldad pa semper. E guerra pa conquista Canaan no awardo lanza para razón man imperialista, pero dor di ordo divino pa realiza e castigo cuso habitante nan malvado a merece. Elohim so deseo tabata pa establece un gobierno justo den e territorio e cual lota un ejemplo la tur nación, motivando nan pa eleva na concepto nan moral y así na logra un estado de paz justicia mundial. Como un guerrero y juez, Elohim awardo compromete na implementado, estabilizando y manteniendo el regla de ley, cual ta una reflexión de su carácter. El concepto bíblico de guerra, pero sea segura aweco Señor bo Elohim, ta eson ku ta cruza bo delante, manera un candela consumidor, elo destruye man, elo se mete nan bo delante, wailo bo corre, unan e destruye nan completamente mesura, mescos ku Señor a permite bo. Bíblicamente, geranan Mr. Wordo limita na situacionan específico e awardo defini, dor de Elohim mes, e sakinan ta e reglanan ku a goberna geranan autorizador de Elohim. Un ejército profesional no tabata wordo permite. El soldana no tabata wordo paga y algún vez hasta no por tuma botin. Operación militar solamente tabata wordo permite pa e conquista o defensa di e terra premente na e momento histórico
particular AE. Nan awardo guia dordi profetanan inspira dordi Elohim manera Moises of Josue. Preparazione spiritual tabata wordo requeri promico ed batalla. Cualquier israelita cuando no hay de acuerdo con el reglaman de guerra tabata wordo trata como un enemigo. Na hopi ocasionan Elohim a interveni directamente den e batalla. Destruidor de nan propio escojo. Así na Josue a controla enter a región, incluyendo a país de Serunan, en Negev, eseritunan diwes e subidanan de Seru, untuk ko turnan reinan. Él no halaga ningún sobreviviente, él a destruir completamente todo lo que tabata a la rosella. Mescosco, Señor, Elohim de Israel a ordena. El territorio completo de Canaán ordo declara anatema. Eseita dedica na destrucción. Turcos kuta a la rosella mester amuri. Sin embargo, tabatin excepcionan. Es nan destina para destrucción, kendi a obedece Elohim por viva, eji Rahab. Israelitanan kendi a desobedece Elohim mester awardo pone na morto, eji Akan. Delante de Elohim, cananyonan e israelitanan awardo mira igualmente, imparcialmente. Es diferencia tabata ko algún ako escoge pa persiste den nan rebelión contra Elohim, mientras ko otronan a escoge pa obedecerle. Awor e decisión ainda tadinos, ora ko Yeshua bini, nos dota salva of destruidor di nos propio escojo. Busca paz, lo mihasi pasbo superior e bienestar po bo gobernado. Yeshua tawardo yama e prince di paz, ela bini patrese paz, e ilo reina den paz. Pero te oraco so reino di paz mira en realidad, no está queda din un territorio de guerra, sumergido en e conflicto cósmico entre bon y malo. Oraco e ejército de Siria arondona dotan pa captura el profeta Eliseo. Eno apidi Elohim par laga e ejército celestial kota rondon y destruye e Sirionan. Más bien, el apidi pagia e ejército de Siria ciega na Samaria asina ko oraco nante y lo por 13 paz entre dos naciones na guerra. Isa kita e ejempel ko Yeshua asinya nos pasimper busca paz den conflicto pa vence malo kubon. E destrucción total de pueblo de Jericho tabata solamente un complemento de mandatunan duna anteriormente dor de Moises tocante de habitantenan de Canaán pahopi e mandatunan akita parse dita contrali na espíritu de amor e misericordia prescribe den otro porcionan de Bibel pero nan tabata en realidad e mandatunan de sabiduría infinito y bondad. Elohim tabata cerca de establece Israel na Canaan, pa desarrolla entre nan una nación e gobierno culo mester taon manifestación de su reino riba etera, nan no solamente mester tabata herederonan de el verdadero religión, pero pa disemina difondi isa quiso principionan dordi enter e mundo. E cananyonan abandona nan mes ena e paganismo di mas impuro, vulgar, e mas rebaja e tabata necesario ko etera lo mester wordo limpia por di lo que asina el sigur ta preveni e complemento di Elohim so propositonan gracioso.